Bienvenidos a la tercera parte de la serie sobre mi nueva mesa multifunción. Hoy vamos a enfocarnos en la construcción de la valla o defensa y en la guía o riel para la sierra circular de mano, junto con los soportes de profundidad tanto delantero como trasero. Para comenzar, diseñé e imprimí en 3D los soportes para la valla o defensa, dejando una rosca en la impresión para colocar un inserto roscado M8. Utilicé un soldador de estaño para calentar el inserto y fusionarlo con el material, que en este caso es PLA. Para este ensamblaje, la gente de JLCMC me envió los componentes necesarios. Destaco especialmente la calidad de sus materiales y terminados, que han sido clave para lograr la precisión y durabilidad que buscamos en cada etapa de este proyecto. JLCMC es un proveedor global de componentes mecatrónicos que facilita soluciones completas a ingenieros, fabricantes y entusiastas. Su amplio catálogo incluye piezas para transmisión, movimiento lineal, fijaciones y herramientas de precisión, todas alineadas con los más altos estándares de la industria. Con una visión de servicio integral, ofrece entrega internacional rápida y precios accesibles, permitiendo a los clientes de todo el mundo acceder a componentes de excelente calidad y durabilidad. Además, y atentos, los nuevos usuarios pueden registrarse para obtener un cupón de $19, perfecto para iniciar sus proyectos. Si aún no estás registrado en su sitio web, te invito a hacerlo para aprovechar el cupón de 19. Voy a dejar el enlace ahí en la descripción de este video, así que no pierdan la oportunidad. La rosca de estos soportes nos permite colocar una perilla de apriete por la parte inferior. De esta manera nos vamos a asegurar de que siempre la valla quede a 90 grados y lo suficientemente firme como para que no se mueva en cada corte. Para la valla utilicé un perfil de aluminio 2040 que lo corté en un extremo que va a ser más o menos en la medida por donde va a pasar la hoja de la sierra circular. Luego también voy a hacer un corte donde va a apoyar la guía de la sierra o el riel de la sierra, y entonces vamos a dejar solo un pequeño pedacito, un pequeño espesor de unos 8 milímetros que me va a servir de apoyo para cuando estemos cortando una pieza.
Estas perillas de apriete tienen una particularidad que son tipo palanca y que son con la cabeza retractible, es decir, una vez que la apretamos podemos correr la perilla sin que se afloje, de manera tal que nunca nos va a quedar la perilla en el paso o generando una obstrucción.
Muchas gracias por haber visto este video. Cualquier duda o consulta me la dejan en los comentarios o me escriben directamente a mis redes. Nos vemos en el próximo capítulo. Saludos a todos.